La paz de Cristo, hermanos. Hoy hay un contraste estupendo entre la primera lectura y el Evangelio. La primera lectura es la continuación del capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, que nos habla del poder de la fe, de cómo la fe obra en aquellos que creen, sea para hacer obras de lucha o para soportar ciertos males. Mientras que el Evangelio nos muestra lo que hace la falta de fe. Escuchemos este Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el hombre que vive en sus fuerzas, en donde Cristo no reina, pasa con este hombre lo que sucede con este endemoniado. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? De estar en esta situación de muerte. El demonio nos lleva a la muerte y a hacernos daños a nosotros mismos. El pecado es esto, es un lastimarse continuamente, lastimar a los demás. Es poner la propia morada en los sepulcros. Y este hombre, dice el Evangelio, que nada lo podía sujetar. ¿Cuántas veces de frente a nuestros errores, nuestros pecados, nos hemos propuesto cambiar, abandonar el pecado? Y hemos ideado estrategias, probablemente, para abandonar algo, pero es imposible para nuestras fuerzas. Es algo que nos supera. El pecado es más fuerte que nosotros. Por eso, a una persona que bebe, esto es, por ejemplo, un daño que uno se hace a uno mismo cuando una persona es borracha, cuando una persona
tiene dependencia del alcohol o de las drogas, la persona sabe que se hace daño, pero no tiene la fuerza para dejarlo. Y no basta que se diga a sí misma, yo lo voy a dejar. No basta que tú y yo le digamos, déjalo. Es más fuerte. Y así también hay otras cosas que a nosotros nos sujetan a la muerte. Este hombre tenía una legión de demonios. No pensemos solamente a la posesión de forma directa. La forma más común de actuar del demonio es simplemente insinuándonos el pecado. Esas son las tentaciones cotidianas. Y nosotros tenemos una gama grandísima de tentaciones en la que caemos, sea por un lado aquellas tentaciones que nos llevan abajo de forma negativa a despreciarnos a nosotros mismos. El demonio quiere esto, que tú y yo nos despreciemos, que te veas menos que lo que eres, como una persona, un hijo de Dios, que tengas asco de ti mismo. Este deseo tiene el demonio. Entonces, por este lado hay tantos complejos que nos insinúa el demonio. Y del otro extremo está la soberbia, el querer levantarnos más allá de lo que realmente somos, creernos mejores de lo que somos y juzgar a los demás. ¿Cuántos demonios tenemos nosotros de un extremo y del otro? Del desprecio de ti mismo o del desprecio de los demás, del juicio contra el otro. Y bien, con este hombre sucede una cosa maravillosa, y es que la palabra de Cristo cambia su vida. La palabra de Cristo tiene el poder de alejar estos demonios de este hombre, de manera tal que este hombre, que vivía en la muerte, en el desorden, haciéndose daño, luego se encuentra sentado, vestido y en su juicio. Sentado. El estar sentado es la condición del discípulo de Cristo, aquel que está sentado a escuchar la voz del Maestro, como María que está a los pies de Marta. Está vestido. El vestido habla de la dignidad. Dios te puede restablecer tu dignidad de hijo de Dios, de hija de Dios. Dios te ama con locura y tú eres valioso a sus ojos. Cuando estamos en el pecado, pensemos por ejemplo a tantas modas que ponen de manifiesto esto del desprecio, esto de modas por ejemplo de emo, esto de muchos roncarroleros de rock pesado que se visten y actúan de una forma que es contraria a la dignidad del hombre. Y bien, este hombre luego se encuentra vestido. Es el vestido del bautismo. Esta cándida vestidura que el Señor nos ha dado en el día del bautismo. Y se encuentra en su sano juicio, en juicio. Es increíble. Nosotros no estamos acostumbrados a pensar así, pero la realidad nos los muestra. Cuando no tenemos la fe, se desvirtúa nuestra razón. Y hoy lo podemos ver en muchas cosas. En nombre de la razón, alejándose de la fe, hoy estamos cometiendo el mayor genocidio de la historia. ¿Cuántos abortos? Millones de inocentes abortados. Y como si nada sucediese. De hecho, se proclama como un derecho constitucional, por ejemplo, en Francia. Absurdo. Hoy una nación desarrollada, una nación bien, celebra matrimonio entre dos hombres, entre dos mujeres, por exaltar la razón, negando la fe, se desvirtúa la misma. ¿Cuántas absurdidades hoy se levantan, se proclaman como si fuesen buenas? Bien, el que escucha la palabra de Cristo, el que se nutre de la fe, también su razón es iluminada. Y por eso vemos gente que también con pocos estudios, pero iluminados por la fe, tienen más sabiduría
que cualquier estudioso con título en universidad. Tiene una sabiduría existencial, una sabiduría en la vida. Bien, Dios quiere que nosotros seamos así, que tengamos este sano juicio. Por eso, ánimo, escuchemos siempre más la palabra de Cristo. Alabado sea Jesucristo.